que nos toca es Dios es Salvador, ¿sí? No hice PowerPoint hoy, dije hoy me voy a salir de cómo venimos, de nuestras estructuras, el PowerPoint bonito, hoy voy a ir a lo clásico, a la hojita, al machete, diría la flaca, y les vamos a leer la Biblia, ¿sí? Sin la Biblia, ustedes saben que no podemos estar, así que vamos a leer Marcos 15, 33 al 39. Pero vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 41. Vamos a darle un contexto al pasaje, ¿sí? Lo voy a leer yo y cuando toque leer el 33 hasta el 38 les voy a pedir que lean alguno de ustedes. Así que vayan preparándose quienes van a querer leer, así no perdemos el hilo de la lectura. Dice, crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino, mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. A ver, ¿quién puede leer el 33? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Como los niños ahí de fondo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esas fieles mujeres también, hermosas mujeres de Dios. Bien, nosotros hoy nuestra lectura, ¿sí?, está basada del versículo 33 al 39. Crucifixión del Señor. Si nosotros vemos el título del tema de hoy es Dios es Salvador. Nosotros decimos, sí, ya sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, pero dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jamás primero nuestras mentes van a poder llegar a imaginar
la agonía que sintió el Señor Jesús en ese momento. Nosotros podemos decir, sí, el Señor sufrió, porque nuestras mentes quizás lo pueden entender, pero jamás vamos a poder comprender ni sentir la agonía que sintió el Señor Jesús en ese momento que estaba pasando, ¿sí? Todos nuestros pecados de toda la humanidad, de todo un mundo entero, los pasados, los presentes y los futuros, estaban siendo cargados en el Señor. Y dice que a la hora, el versículo 33, cuando vino la hora sexta, era la tarde, ¿sí? La siesta. Dice que hubo tinieblas, dice que la tierra se oscureció. Fue un acto único, ¿sí? El acto de la muerte del Señor fue un acto único que iba a marcar la tierra, ¿sí? Para toda la vida, bien, de toda la humanidad. Fíjense que inclusive la historia está marcada antes de Cristo y después de Cristo. El acto, lo que el Señor hizo en la cruz, marcó la humanidad para siempre, marcó la historia para siempre. Entonces, podemos ver también, si en el versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya el Señor, ustedes imagínense, totalmente su cuerpo estropeado, fue lacerado, lastimado, totalmente desfigurado por los azotes, por los golpes, por cada cosa que hicieron para lastimarlo. Sin embargo, el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes imagínense, en ese momento Dios lo desamparó. ¿Ustedes saben por qué Dios lo desamparó? Porque delante de Dios no puede haber pecado. Y en ese momento el Señor estaba cargando nuestros pecados. El Señor se sintió solo. Entonces me imagino, y aún en mi mente humana, pienso que humanamente yo no hubiese cargado lo que el Señor cargó. Y sinceramente se me estremece el cuerpo en pensar lo que el Señor cargó. Ninguno de nosotros hubiese sido capaz de cargar el pecado de toda la humanidad. Dios escogió a su Hijo. Y en ese momento el Señor se sintió desamparado. Y avanza la lectura y dice en el versículo 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. O sea, cuando él estaba diciendo Eloí, Eloí, como ahí tenemos otro acto más de burla de los sacerdotes. Mirá, llama a Elías. Otros le decían, si vos sos el Cristo, bajate de la cruz, salvate a vos mismo. Se seguían burlando aún en ese acto, siendo que habían, yo no puedo creer la incredulidad, siendo que habían vivido, habían visto con sus ojos todos los milagros que el Señor había hecho, aún no creían y decían, sálvate a vos mismo, si vos sos el Cristo. No creían, y en ese mismo momento se seguían burlando. En ese momento el Señor se siente desamparado. Dios es santo y ante Dios no puede haber pecado. El Señor pagó los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Los cargó Él en su propio cuerpo. Su alma fue quebrantada por nuestros pecados. Entonces acá podemos ver que el amor de Dios es inexplicable. Lo que uno puede llegar a decir siempre va a ser poquito. En el versículo 35 y 36 vemos acá la burla, ¿sí? Ah, mirá, si vos sos el Cristo, bajate de ahí. Bueno, y la lectura avanza. En el versículo 37 dice, más Jesús
El Señor ya no daba más. Más Jesús, dice, dando una gran voz, expiró. ¿Sí? El Señor muere. Pero fíjense acá que podemos ver que el Señor no fue derrotado. El Señor fue a la cruz y murió por propia voluntad. Murió por amor y murió para darnos salvación. Tal cual como escuchábamos la canción recién. La salvación fue por medio del Señor. En el versículo 38, ¿sí?, podemos ver que dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bien, de arriba abajo. Y acá lo que podemos ver es la proximidad, ¿sí? Cuando primero se marca esto, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Esto fue un acto de Dios, ¿sí?, de que se rompiera el velo del templo de arriba hacia abajo. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Y acá lo que marcaría esto es que se rompe el viejo pacto y entraría en vigencia, por así decirlo, un nuevo pacto. ¿Y cuál era el viejo pacto? Antes, una vez al año, el sacerdote era quien entraba al lugar santísimo, ¿sí?, para ofrecer sacrificios por nuestros pecados, ¿sí? Sin embargo, cuando se rasga el velo, ¿sí?, que encima ustedes dicen, primero, era imposible que humanamente eso se rompa, que alguien lo rompa, porque tenía el ancho prácticamente de una pared. Era pesadísimo. No había forma de que alguien venga, no era una tela que uno va y la rompe así. Fue un acto de Dios. Al romperse ese velo, también marca de que ahora ya el ser humano iba a poder acceder a Dios por medio de la obra del Señor en la cruz. Dios mismo nos buscó a nosotros, pero en el medio está el Señor. Para poder llegar a Dios, nosotros tenemos que pasar por el Señor. La obra del Señor fue quien marcó la humanidad. Y en todo momento podemos ver que Dios buscó al hombre. Y hay dos palabras que me gustan de estos breves versículos, que una es la burla, ¿sí? El Señor, aún en ese momento, soportó tantas cosas el Señor, hasta la muerte misma, por amor a nosotros. Y a veces pensaba yo, lo traigo a nuestras vidas, y pensaba en el desafío inclusive que dio Dai, que algunos decían, ¿y qué es lo que te impide a vos llevar a cabo o llegar a la meta? Algo así era, ¿no? Y algunos decían por la vergüenza, Y ahí está. Muchas veces no nos ponemos, y me incluyo, chicos, porque yo soy un ser humano también. Muchas veces no nos ponemos la camiseta del Señor y decimos, yo soy un hijo de Dios, por miedo al rechazo, por miedo a la burla. Sin embargo, el Señor lo padeció todo por nosotros. El Señor padeció hasta la muerte por nosotros. Sin embargo, el Señor nos dice, ustedes en este mundo, una de las tantas cosas que enseñó el Señor, le dice, ustedes en este mundo van a sufrir, porque nadie dijo que en este mundo los hijos de Dios
iba a ser todo color de rosa, hermoso. La vida con el Señor es totalmente a la vida que puede llegar a tener una persona del mundo. Lo que no significa que va a ser una vida fácil. Pero el Señor nos dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promesas del Señor. Y realmente a veces pienso, ¿no? Tenemos tantas promesas del Señor en la Biblia, y yo pienso en mí, chicos, a veces la falta de fe hace que realmente no nos apoderemos, no creamos esas promesas, ¿sí? Sin embargo, el Señor las dejó escritas para que las creamos y las vivamos. El Señor nos dice, pero, me encantan los pero de la Biblia, pero confiad, dice el Señor. Confiar en el Señor. El Señor jamás nos va a dejar solos. Tenemos que pasar por burla. Quizá nos van a dejar solos, nuestros amigos nos van a dejar solos, y quizás sí, pero eso significa que entonces no son buenos amigos. Porque si un amigo verdaderamente me quiere, me va a respetar y me va a amar. Entonces, ¿realmente vale la pena jugarse por amistades que no son del Señor? Pienso en las amistades que quizás son lo que marcan más la vida en la adolescencia, ¿sí? Y a veces yo también fui adolescente. Y muchas veces ni siquiera decía que era hija de Dios, porque me daba vergüenza. Y hoy en día digo, qué tonta fui, porque ser un hijo de Dios es un privilegio. Tenemos un privilegio. Y después otra de las cosas que marqué es que el Señor fue desamparado. El Señor sintió desamparo. El Señor se sintió solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Y más en este tiempo, que quizá hay gente que está sola. Nico está solo ahí en la casa. Pienso en Pablo, en Jackie, que, bueno, Pablito ya tiene su novia. Más o menos. Pero están solos. No tienen a su familia cerca. Y quizá no tengo a mi familia cristiana. Y a veces me he sentido solo. Y a veces los hijos de Dios también nos hemos sentido solos. Y sin embargo ahí tengo unos textos para que busquemos. Salmo 30. Les voy a pedir a alguno que lo busque. Le voy a pedir a ver al Ambrito ahí. Salmo 37:5. Y Avi, ¿querés leer? Dale. Deuteronomio 31:8. Y me quedó uno pendiente con respecto a la burla. Y le voy a pedir a Zaira, ¿querés leer? Deuteronomio 31:6. Le voy a pedir a Zairita que lea primero porque ese quedó pendiente. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Listo. Chicos, tenemos todo. Tenemos todo, pero a veces somos tan necios. Somos tan cabezones. Y yo lo hablo por mí, chicos. Dice, esforzaos, dice el Señor, y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Los hijos de Dios tenemos un privilegio. Dios está con nosotros. Y además de eso, así que ahí tenemos que ser valientes, ¿no? Soportar cuando pasemos por rechazo, por burla y por tantas cosas que muchas veces tenemos que pasar los hijos de Dios. El Señor nos dice que nos esforcemos y que cobremos ánimo porque Dios está con nosotros. Tenemos que creer y confiar en esas promesas. Ahora vamos a la parte del desamparo. Vamos, Alan, Salmo 37:5.
Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Bien. Salmo 37:5. Encomienda. ¿Ese era, che? Lo puse mal, me parece. Sí, me parece que lo escribí mal. Encima, debe ser porque lo tengo tan grabado en la mente, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Creo que lo anoté mal, pero estaba en Salmo 37. Bueno, no era ese el texto, pero hablaba también justamente de que el Señor jamás nos va a desamparar. De todas maneras, podemos ver, en este texto me encanta, igual dice, encomienda a Jehová tu camino y confianza. Sí, igual. Ahí está, confiar en el Señor, sin querer. Deuteronomio 31:8. Abby. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Bien. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. En cada una de estas promesas yo pongo mi nombre, cada uno ponga el suyo. Entonces yo le dice a Yelel, Jehová, Dios, va delante mío. Él está conmigo. No me deja, no me dejará, ni me desamparará. No tengo que tener miedo. ¿Sí? Entonces, ¿hemos sentido momentos de soledad? ¿Nos hemos sentido solos? Sí. Sin embargo, el Señor nos dice que tengamos ánimo. Él está con nosotros. Él jamás nos va a desamparar. Jamás nos va a desamparar. El diablo muchas veces es quien quiere llenar nuestras mentes con cosas negativas, ¿sí? Y más en estos tiempos donde quizás estamos más encerrados, donde la escuela quizás no tenga tanto tiempo para estudiar, porque convengamos que hoy la escuela está un poco trabada, entonces el diablo anda como león rugiente, dice la palabra de Dios. Ahí está, queriendo taladrar nuestra cabeza. No confíes en Dios continuamente. No confíen en Dios, si es un mentiroso, no. No demos lugar al diablo, chicos. Confiemos en Dios. Y para terminar, hay un himno en el que nosotros cantamos en la iglesia, en la cena del Señor. Acá está. Los hijos de Dios tenemos un privilegio, y es que a los bautizados, los que nos bautizamos, ¿sí? Ese es otro paso que tenemos que dar los hijos de Dios, el del bautismo. Tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor, que recordamos que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿sí? Y uno de los himnos que cantamos es el 272, que dice: «Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí, cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí». Después dice: «Su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí». Así que, y después el último, que es el 274, ahí está, ahí nomás. Dice: «Rasgóse el velo, ya no más distancia mediará». Esa distancia ya no está más. «Al trono mismo de su Dios el alma llegará». Después dice: «Rasgóse el velo, Dios abrió los brazos de su amor. Entrar podemos donde entró Jesús el Salvador». Todos vamos a poder entrar a ese lugar precioso que va a ser el cielo. Todos los que tenemos al Señor en el corazón. Así que, chicos, aprendimos un atributo más de Dios,
Qué hermoso Dios tenemos. Qué hermoso Dios tenemos. Su amor es inexplicable, sinceramente, porque no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Él nos ama. Así que pensemos, ¿sí? Pensemos en esto.